A lo largo de la historia, Dios siempre habló a su pueblo. Habló cuando Adán y Eva cayeron en el pecado y los invitó a salir. Dios habló cuando el diluvio cayó. Habló 120 años antes de que aquel diluvio cayera. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre, antes de emitir un juicio, Dios siempre tenía primero una palabra de gracia. En ese tiempo final, en este tiempo cuando el reloj corre hacia los momentos finales de la historia, antes de que Dios emita un juicio, Dios quiere dar un mensaje de gracia. Y este mensaje de gracia es el mensaje de los 3 ángeles que a partir de este momento empezaremos juntos a estudiar. ¿De qué trata este mensaje y cuál es la decisión que hoy tenemos que tomar? Lo estudiaremos en el transcurso de esta semana. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Hoy continuaremos el desarrollo de un estudio maravilloso, el libro de Apocalipsis, y principalmente vamos a estar estudiando acerca del mensaje de los 3 ángeles. Sin lugar a dudas será un momento especial, así que toma un lapicero, trae tu lección, que hoy vamos a sumar un poquito más al estudio que tú ya realizaste o estás realizando durante esta semana. Si por primera vez estás viendo este video, te estás uniendo a este canal, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Yo soy el pastor Anthony Araujo y estoy feliz que puedas acompañarme en toda esta aventura de poder estudiar juntos el libro de Apocalipsis. Así que vamos a empezar y para eso vamos a orar. Querido buen Dios y Padre, muchas gracias por la linda oportunidad que nos das de tener tu palabra para poder entenderla, comprenderla y sobre todo vivir bajo la dirección que tú tienes para nosotros ya escrita. Te pido de todo corazón que acompañes a mis amigos donde están, que tú puedas abrazarlos si en este momento atraviesan una situación muy delicada. Pero al mismo tiempo tenemos la esperanza que tú vencerás por nosotros. Por eso que nuestra mente puede estar hoy 100% ligada a ti para comprender las verdades del libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro texto principal de la semana, que está en Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer los versículos 14 al 16, que dice así: Miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Estos textos que acabamos de leer son textos posteriores al mensaje de los 3 ángeles. ¿A dónde quiero llegar? El mensaje de los 3 ángeles es tan importante y tan crucial que una vez que se anuncien que estos mensajes puedan ser pronunciados al mundo, lo único que va a faltar es que Dios haga una gran cosecha. Lamentablemente, esta cosecha no va a terminar favorable para todos. Hay una cosecha del grano de oro, pero hay otra cosecha de la vid. Y ambas cosechas tienen un destino diferente. La cosecha del grano va para el granero de Dios, mientras que la cosecha de la uva va para el lagar de la ira de Dios. ¿Qué representan estas cosechas y por qué son tan importantes conocerlas? Eso lo vamos a desarrollar día por día. Así que empecemos con nuestro estudio. El día domingo de la lección lleva por título Decisiones eternas. Cuando uno va al diccionario, decisión significa tomar una determinación definitiva. Ojo con esto. Decisión es tomar una determinación
definitiva. Y sabes, hay decisiones importantes en la vida: casarte, tomar la decisión de qué vas a estudiar, qué trabajo vas a elegir, qué cosa vas a hacer para tu futuro. Cada uno toma decisiones en las diferentes etapas de su vida. Pero hay una decisión que es eterna. ¿Y qué significa que sea eterna? Una decisión que va a permitir que tu felicidad sea por la eternidad. O, de lo contrario, que una decisión que tengas que tomar traiga mucho dolor y pesar por la eternidad. Y sabes, esta decisión implica la predicación del Evangelio. Veamos qué nos dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. La palabra de Dios dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando uno lee el contexto, en el versículo número 3, Jesús está sentado con los discípulos y los discípulos le hacen esta pregunta y le dicen así: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban deseosos de conocer cuándo podríamos saber que estaríamos ya en los tiempos finales de la historia. Y es por eso que Jesús empieza a narrar que tendría que haber guerras, terremotos, pandemias, hambres, pestes. Todas estas situaciones se han ido dando a lo largo del tiempo. No hay duda que estamos en el tiempo final. Sin embargo, un elemento importante antes que Cristo venga sería la predicación del Evangelio. Por eso el texto dice: y será predicado el Evangelio, dar las buenas nuevas, el mensaje de gracia, el mensaje de misericordia a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Y sabes qué representa todo el mundo? Juan también lo explica de otra manera. Y Juan dice en Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo número 6, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Mira esto. Mateo escribe, en todo caso, las palabras de Jesús que dice: y será predicado este evangelio. Y lo que Juan dice aquí es que había un ángel que tenía que anunciar el evangelio eterno. Es el mismo evangelio. Lo que Mateo escribe es lo mismo que Juan ahora está escribiendo. No son dos evangelios diferentes, es el mismo evangelio. ¿Y sabes por qué es el mismo? Porque así como Jesús dijo: y será predicado el evangelio en todo el mundo, Juan dice: y será predicado el evangelio a todos los habitantes de la tierra. ¿Qué representan todos los habitantes de la tierra? ¿Acaso no representan también a todo el mundo? ¿Qué significa todo esto? Que hay una decisión grande que tomar, amigos, y es decidir por Cristo Jesús. Porque hay un mensaje que nos invita a aceptar su gracia. Hay un mensaje que nos invita a aceptar su misericordia y aceptar aquella oportunidad que Dios nos da de transformar nuestra vida y transformar nuestro carácter. Me gusta mucho la cita que está aquí en la parte final del día domingo de la lección, en Eventos de los Últimos Días, en la página 299, que dice así: Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? Y esto lo hemos estudiado en diferentes pasajes y en diferentes videos, diferentes textos bíblicos acerca de esto. ¿Dónde estás construyendo realmente tu futuro? Porque lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice es que muchas personas están intentando esperar a Cristo venir para que allí recién empiecen a querer cambiar un poquito de su vida. No funciona así. Si Cristo está lanzando al mundo un mensaje de gracia, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, es para que hoy el ser humano atrape el mensaje y hoy empiece a dejar transformar su carácter por la obra transformadora de Cristo Jesús. No puedes esperar a que Cristo venga para recién intentar cambiar un poquito en tu vida. Si tú ves
que a lo largo de estos años, ya siendo cristiano, siendo adventista, participando de las actividades de la iglesia por mucho tiempo, y sientes que hay pasajes de tu vida, hay caracteres en ti que no cambian y que están trayendo dolor, que están trayendo tristeza y amargura, pues deja que a partir de ahora Cristo empiece a cambiarte. No es posible, no podemos permitir que la lucha que teníamos hace 20 años, una lucha personal, una lucha del carácter, continúe siendo mi misma lucha al día de hoy. No podemos permitirlo porque simplemente si Dios puede hacer una obra transformadora en nosotros y en 20 años no lo hizo, no creo que sea porque Dios no haya querido hacer esa transformación, sino porque probablemente hayamos sido nosotros quienes hayamos impedido que Cristo haga esa obra transformadora. Cristo viene pronto y antes que Cristo venga, tenemos nosotros que ir a Jesús. Lo que el día domingo nos enseña es que hay decisiones que tomar. Y una de esas decisiones es que hoy aceptemos la misericordia de Dios, que hoy podamos aceptar la gracia de Dios y permitir que sea Él quien nos ayude a transformar nuestro carácter. Antes que Él venga, antes que la cosecha esté madura, antes de que mucha parte de esa cosecha vaya para el granero de Dios y parte de esa cosecha vaya para el lagar de la ira de Dios. El día lunes de la lección lleva por título La venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 14 contiene textos claves con respecto al mensaje del Señor para los últimos días, para su pueblo y para el mundo. ¿Sabes? Esto es muy importante porque el texto que acabamos de leer, y vamos a leer ahora el versículo número 14 de Apocalipsis 14, nos dice: sentado sobre la nube había uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es esta persona semejante al Hijo del Hombre? Bueno, existen más de 200 referencias en la Biblia acerca del Hijo del Hombre. 107 veces están escritas en el Antiguo Testamento. De esas 107 veces, la expresión Hijo de Hombre aparece 93 veces en el libro de Ezequiel. Y en su gran mayoría se refiere a Ezequiel. Y en el Nuevo Testamento cambia un poco la figura. En el Nuevo Testamento, solamente en los evangelios, la palabra o la expresión Hijo de Hombre aparece 80 veces. ¿Sabes qué es lo lindo de todo esto? Que aquellas 80 veces se refiere a Jesucristo. Es más, era Cristo mismo quien se hacía denominar el Hijo del Hombre. Tú te preguntarás por qué entre tantos títulos que Jesús tuvo, ¿por qué mencionar este título tantas veces? De hecho, era uno de los títulos favoritos de Cristo, Hijo del Hombre. Y es interesante lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 19, cuando uno ve aquel encuentro entre Jesús y Zaqueo. Las palabras finales de Jesús para Zaqueo, escritas en el versículo número 10, dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Y quién era aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Era Cristo. ¿Sabes por qué Hijo del Hombre? Porque Cristo es alguien que nos puede entender. Cristo fue hombre en la tierra. Es difícil poder entender cómo Dios pudo hacerse hombre. Es todo un misterio. Pero lo que sí podemos decir es que Cristo vino a este mundo. Juan dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. Si hay alguien que puede entender tus luchas, si hay alguien que puede entender aquellos vacíos de tu corazón, si hay alguien que puede entender lo que significa tener que batallar contra Satanás, si tú necesitas que alguien te entienda cómo aprender a convivir con las críticas que la gente hace o las burlas que pueden hacer contra ti, hay alguien que puede entender y ese es el Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo. Porque Jesucristo vino a este mundo, queridos amigos, queridos hermanos, para poder no solo enseñarnos a cómo se vive la vida cristiana, sino vino
para poder mostrarnos que en toda dificultad y en todo problema que nosotros podamos tener, Él es un Dios que realmente entiende lo que nos pasa. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, hay unas palabras muy lindas que Pablo escribe acerca del Hijo del Hombre. Y el texto nos dice así, en Hebreos capítulo 4, versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira esto. Ese concepto que hoy tú puedes tener, que Dios no te entiende, que Dios ya no te acepta, o que tus pecados son tan grandes que ya Dios cerró el cielo para ti, y eso que pides que otro ore porque a ti te da vergüenza orar, porque tienes miedo que Dios ya no te conteste. Mira, esas ideas no son ideas de Dios para ti. Yo sé que cuando el ser humano peca, cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal, nos sentimos débiles, sucios, nos sentimos avergonzados ante Dios. Pero lo que el texto dice es que Cristo puede entender mis debilidades, puede entender mis tentaciones, puede entender mis luchas, porque Él también tuvo luchas, porque Él también tuvo que afrontar tentaciones. Y aunque Él venció todas las tentaciones, nos entiende, nos acepta, nos invita a ir al trono de la gracia, para que en el trono de la gracia encontremos exactamente eso: gracia, oportunidad, socorro, auxilio. Dios no te cerró las puertas. Dios no se alejó de ti. Dios no te desechó. Él está esperándote que tú aceptes la invitación de poder rehacer tu vida si es que hoy tu vida está destruida. ¿Y sabes lo más lindo? Este Hijo del Hombre, quien es Jesucristo, vendrá por segunda vez. Mira lo que dice Mateo capítulo 16. Y vamos a leer el versículo número 27, que dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese Hijo de Hombre que vivió entre nosotros, ese Hijo de Hombre que entró en la casa de muchas personas y sanó a muchas personas y trajo perdón a muchas personas, ese Hijo del Hombre volverá por segunda vez como Rey de Reyes. Y cuando Él venga por segunda vez, Él va a querer abrazarte, Él va a querer darte un abrazo fuerte y decirte: ya ves que sí se pudo, ya ves que pudiste vencer por la sangre del Cordero. Entonces, deja que el Hijo del Hombre transforme tu vida, porque Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. El día martes de la lección lleva por título El juicio celestial. Y es que a lo largo de la Biblia vamos a encontrar a un Dios haciendo juicios, lo que te mencioné a un inicio. Dios hizo juicio con Sodoma y Gomorra, Dios hizo juicio contra los cananeos, Dios hizo juicio con los antidiluvianos, pero antes de cada juicio Dios tenía un mensaje de gracia. Noé predicó 120 años. Cuando Abraham salió de casa, pues Dios les dio muchos años más a los cananeos que habitaban justamente en esa tierra, para que se arrepintieran antes que Israel tomara posesión de ella. Dios nunca hacía juicios sin antes dar un mensaje. En este tiempo final, pues Dios también hará un juicio. Entonces, la idea del juicio es una idea correcta bíblicamente, pero para muchos la palabra juicio es una palabra negativa, es una palabra que no podemos escucharla. Peor aún si el juicio lo hace Dios, porque es como: ay, Dios va a hacer juicio, entonces nos va a castigar a todos. Pero mira, hay algunos textos que me gustaría leer para poder ir entendiendo qué es realmente el juicio. Vamos a tener un estudio
de juicio, de aquí a unas semanas más adelante vamos a estudiar aquella expresión del primer ángel donde dice la hora de su juicio ha llegado. Vamos a hablar de eso. Ahora vamos a centrarnos en términos generales en este tema del juicio. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Primero, 2 Corintios, capítulo 5, versículo número 10. Es el primer texto. 2 Corintios, capítulo 5, versículo número 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es exactamente lo que venimos diciendo ya en todos estos días de la lección número 2. Tenemos que tomar decisiones. Nuestras decisiones traen consecuencias. Decisiones buenas, consecuencias buenas. Decisiones malas, pues por ende, consecuencias malas. Pues al final, lo que Pablo dice es que todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que pasar por un juicio. Pero mira, ¿sabes por qué no tienes que tenerle miedo al juicio? Vamos al libro de Daniel capítulo 7. Y aquí vas a entender por qué el juicio no es negativo. Daniel capítulo 7 en el versículo número 8. Dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Leo este versículo porque este es el contexto de lo que ahora voy a leer. Versículo número 21, vamos a leer del mismo capítulo 7. Dice así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y que los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia. ¿Qué hizo, dice el texto? El anciano de días, ¿qué fue lo que hizo? Justicia. ¿Y qué es justicia? Juicio. Dice, y vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. ¡Qué lindo! ¿Quién trae dolor según el texto bíblico? ¿Quién es el que trae aflicción? ¿Quién es el que pisotea a la iglesia de Dios? El cuerno pequeño, guiado por Satanás, según lo que acabamos de leer. El versículo 8 dice que tenía ojos como de hombre y tenía una gran boca que hablaba cosas insolentes. Y el versículo que hemos leído veía que este cuerno hacía guerra contra los santos, o sea, contra la iglesia de Dios. Hay un periodo de tiempo donde Satanás intenta y continuará intentando destruir a los santos de Dios. No sé si esto te lo dije ya, pero Satanás es un enemigo derrotado. Pero el tiempo aún no acabó, así que él continuará insistiendo en que puedas tú sufrir el mismo castigo final que va a sufrir él. Por eso sigue molestando, por eso sigue tentando, por eso sigue intentando que tu vida se destruya y rompas ese compromiso que hiciste con Dios de serle fiel y de amarle. Pero en todo este ataque de Satanás y todo lo que el diablo quiere hacer para destruirnos, el texto dice que el anciano de días hace justicia contra los santos del Altísimo. Por lo tanto, mi amigo, si tú has tomado la decisión de estar de parte de Dios, el juicio es positivo. Porque si tú estás del lado del anciano de días, pues el anciano de días hará un juicio positivo para ti y al final del tiempo tú y todos los que fueron fieles a Dios recibirán el reino de los cielos. ¿Entiendes por qué el juicio no es negativo? Por eso hay un cántico que teníamos en el himnario antiguo, ¿no? Como le llamamos, que decía: si sufrimos aquí, reinaremos allí. ¿Por qué decía la letra así? Porque hoy en día pasamos muchas vicisitudes, muchos problemas. Hay personas que salen de un problema y entran a otro problema, y salen de ese problema para entrar a otro problema y dicen: así va a ser toda mi vida.
Bueno, a través de los problemas Dios va moldeando nuestro carácter, a través de los problemas Dios va perfeccionando nuestra vida para que cuando Él venga por segunda vez estemos listos para ir al cielo. Pero es importante entender que este mismo Jesús, el Hijo del Hombre, aquel que caminó por las calles polvorientas de Nazaret, aquel que ministró en las calles abarrotadas de Jerusalén, aquel que sanó a los enfermos en las aldeas de Israel y aquel que predicó en las laderas de los montes, vendrá otra vez. Y cuando Jesús venga otra vez, Jesús vendrá a darte una recompensa por ser fiel a Él hasta el final. Por eso la Biblia dice, mas el que persevera, el que es paciente, el que a pesar de las cosas que vive, toma la decisión de seguir fiel a Jesús, recibirá la corona de la vida eterna. El juicio es positivo, el juicio no es negativo. Si estás del lado de Dios, mantente fiel hasta el final. El día miércoles de la lección lleva por título La corona del vencedor, hablando de perseverar hasta el fin y el que persevera hasta el fin va a recibir la corona de la vida eterna. Pues Apocalipsis 14:15 dice estas mismas palabras de otra forma. Vamos a leerlo. Dice Apocalipsis 14:15, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Lo decíamos hace unos minutos atrás en la introducción de la lección, habrá una cosecha final. Y esta cosecha final vamos a poder entenderla mejor en una parábola que Jesús narró. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículos número 26 en adelante. El texto bíblico dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mira esto, vamos a ver aquí un proceso interesante acerca de la cosecha final. Dice, un hombre echa semilla en la tierra, duerme y vela de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano llena de espiga, y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque la siega ha llegado. Hace unos meses atrás en casa compramos una planta y vimos un crecimiento exponencial de aquella planta. En unas semanas, aquella planta tan pequeña que era, con algunas veces que habíamos regado como nos habían indicado, pues en unas semanas aquella planta había crecido tanto. Y la pregunta que hacíamos con mi esposa cada vez que volvíamos del trabajo, cada vez que yo regresaba luego de una semana de evangelismo en alguna ciudad y veía esa planta más grande, era ¿en qué momento creció tanto? Pues sabes una cosa, qué lindo sería si Dios nos mirara ahora y nos dijera, wow, Anthony, qué bueno que creciste en tu vida, qué bueno que has madurado, ¿cómo es que creciste tanto? Sabes, hay palabras que nos gustaría escuchar. Y una de esas palabras es justamente que nuestra vida esté en constante crecimiento. Tú no puedes ser la misma de hace 5 años atrás. Tú no puedes tener el mismo carácter de hace 5 años atrás. Tú no puedes seguir cayendo en el mismo pecado de hace 10 años atrás. Tú no puedes continuar con ese rencor en tu corazón que vienes albergándolo hace mucho tiempo atrás. Porque si aún luchas y batallas con los mismos problemas de hace mucho tiempo atrás, quiere decir que Dios no está haciendo la obra en tu vida. No porque Dios no quiera hacerlo, sino que porque probablemente nuestras prioridades sean otras. Lo que el texto nos dice es que hay una cosecha final. Pero para que haya cosecha
hay que echar la semilla. Y yo quiero decir algo aquí. Si tú eres un miembro de iglesia con muchos años dentro de la iglesia o con pocos años dentro de la iglesia, tienes que echar la semilla. Por eso en Marcos 5, en Marcos 4, antes de leer lo que hemos leído, al inicio del capítulo 4, ¿qué es lo que tú ves allí? Hay una parábola. ¿Qué parábola es? La del buen sembrador. Hay necesidad de continuar echando la semilla, porque sin semilla no habrá cosecha. Tú probablemente ya recibiste la semilla, pero aquí viene otro asunto. Hay un proceso hasta que el grano haya madurado. Mira, Cristo va a venir. No dudes de eso. La pregunta es si es que tú estarás listo, lista para el día en que Cristo vuelva. Cristo viene, no te preocupes por eso, deja de buscarle fecha, deja de preguntarte cuándo, cómo y por qué. Lo que tienes que hacer es poner todo tu esfuerzo y en oración pedirle al Señor que haga de ti un cristiano y una cristiana maduro y madura. Tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. En tercer lugar, ¿sabes cuándo Cristo va a venir? Cristo va a venir cuando la cosecha esté completamente madura. ¿Qué significa eso? Que llegará el momento en que muchas personas estarán listas para el encuentro con Jesús y habrá otro grupo de personas que por más que el Espíritu Santo insista en llamarlos, no van a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, aquellas vidas también estarán maduras. No como Dios habría querido, pero estarán maduras, aun cuando su destino sea un destino diferente. Me gusta mucho lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 45 y 46. Tú lo tienes también allí en tu lección, que dice así: no puede haber vida sin crecimiento, mi amigo. No puede haber vida sin crecimiento. Necesitas crecer. Necesitas crecer. La planta debe crecer o debe morir. Así como su crecimiento es silencioso, imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. Y en cada etapa de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Qué lindo es esto. En cada etapa de tu vida puedes ser maduro espiritualmente. El texto continúa diciendo: la santificación es la obra de toda una vida. Nunca va a llegar el día en que dirás: ya estoy perfecto para cuando Cristo venga. No. La perfección en el pensamiento bíblico es un proceso indeterminado. En el pensamiento griego, perfección es un peldaño a alcanzar, es como lo máximo. No, en la vida cristiana no. En la vida cristiana es un proceso que no tiene fin. Pero hoy eres mejor que ayer y mañana eres mejor que hoy. Hay crecimiento, hay mejora. Eso es santificación. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque cuando Cristo venga, Cristo llevará al cielo a aquellas personas que tienen el carácter de Él reproducido en la vida de nosotros. ¿Cómo está tu carácter al día de hoy? ¿Sientes que hay algunas cosas para mejorar? Pues Cristo te está dando vida hoy día. Pues que hoy sea un día de crecimiento. El día jueves de la lección lleva por título: cada semilla produce una cosecha. Ya estamos viendo algunos detalles acerca de la cosecha final desde el día anterior. Hoy vamos a ver, a la luz de la Biblia, esta segunda cosecha. Hemos dicho que Apocalipsis 14 habla de dos cosechas. Vamos a leer entonces el versículo número 15, que dice así: y otro ángel salió del templo gritando a gran voz: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La primera cosecha, por lo tanto, según la que ya hemos leído y hemos explicado, es la cosecha del grano maduro. Pero hay una segunda cosecha, versículo número 17, dice así: y otro ángel salió del templo que estaba en el cielo y y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda y le dijo: ahora, mete tu hoz
y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acá está la segunda cosecha, la cosecha de las uvas maduras. ¿Es la misma? No, son diferentes. Mientras que la primera cosecha del grano maduro, esa cosecha va para el granero de Dios. Esta segunda cosecha de las uvas tiene otro destino. ¿Cuál es ese otro destino? El versículo siguiente, dice el versículo número 19, y el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Si habla de la ira de Dios, no es una cosecha fructífera. Si habla de la ira de Dios, tiene que ser una cosecha negativa. Y es exactamente eso. La cosecha del grano, queridos amigos, representa a los justos, mientras que la cosecha de las uvas sangrientas representa a los injustos o representa también a los perdidos. Ambas cosechas estarán maduras. Eso significa que incluso habrá gente malvada que por más que Dios les dé 10 oportunidades más, seguirán practicando su maldad. Es triste, pero ciertamente es una realidad. Es interesante porque estas dos cosechas, la cosecha del grano y la cosecha de la vid, eran cosechas muy conocidas para el pueblo de Israel. De hecho, existía la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias, donde todos traían una garantía de la cosecha que vendría en abundancia. Había una fiesta. Y esto es interesante porque lo que significa esta cosecha madura que menciona el libro de Apocalipsis son por lo menos 3 cosas. ¿Qué significa la cosecha o qué significa que la cosecha esté madura? Número 1, que el pecado llegó a su límite. Ya no hay más vuelta atrás. El pecado ha llegado a su límite, así como llegó a su límite con los antediluvianos y Dios tuvo que destruir la tierra. Pues llegará el momento en el que el pecado también llegue a su límite. Número 2, que la cosecha esté madura significa que no hay corazón que quiera arrepentirse. Los que se arrepintieron estarán arrepentidos y los que no continuarán en su pecado. Por eso Apocalipsis capítulo 22, en el contexto de que Cristo viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra, según Apocalipsis 22:12. Allí también dice, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Que la cosecha esté madura, en tercer lugar, significa que habrá gente que va a rechazar al Espíritu Santo. Y cuando esta cosecha, queridos amigos, esté madura y cuando parte de la cosecha vaya para el granero de Dios y parte de la otra cosecha vaya para el lagar de la ira de Dios, Cristo habrá terminado su obra de intercesión. Cristo saldrá del santuario, el Espíritu Santo se habrá de retirar y los momentos finales de la historia estarán por llegar. No dudes de que Cristo viene, está muy cerca de venir. Pero si Dios aún hoy te está dando la vida, quizás sea para que tú tomes decisiones que transformen tu carácter y dejes de tomar decisiones que estén alimentando tu viejo hombre, que estén destruyendo tu vida y te estén llevando por el camino de la muerte. Ellen G. White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, dice lo siguiente: cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Qué significa esto? Cristo espera la manifestación de sí mismo en su iglesia. Lo que Cristo está esperando es que tu iglesia y tú, porque eres parte de la iglesia, y yo, porque soy parte de la iglesia, podamos reflejar el carácter de Cristo. La cita continúa diciendo:
Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Queridos amigos, hay una obra que hacer. Y esta obra no es teórica. Esta obra es práctica. Esta obra es que el carácter de Cristo se refleje en ti. ¿Qué tan lejos estás de eso? ¿Qué tan cerca estás de eso? Dios hoy nos llama a tomar decisiones de vida eterna. Queridos amigos, la lección de esta semana habló acerca de la cosecha final. Hay una cosecha final luego del mensaje de los 3 ángeles. Esta cosecha final representará a los justos y también a los injustos. Cristo vendrá pronto. Mi pregunta para ti es, ¿hay algo en tu vida que te impide ahora estar totalmente comprometido con Jesús? ¿Será que hay frutos que estás dando en tu vida, pero son frutos de amargura, de celos, de rencor que te impiden reflejar el carácter de Cristo hoy hacia los demás? Pues deja que Cristo te transforme. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque solo allí encontramos auxilio y oportuno socorro para nuestra vida. Si tú deseas ir a Cristo Jesús, Él ya te está esperando con los brazos abiertos. Ora al Señor en esta semana y dile: Señor, ayúdame a reflejar tu carácter en mi vida. No es presunción, no es algo que es una burla para Dios intentar reflejar su carácter. No, es el pedido de Cristo que seamos semejantes a Él. Yo quiero aceptar ese desafío en esta semana, de ser semejante a Jesús, de trabajar en mi carácter para que mi carácter sea semejante al de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu decisión? Pues bueno, déjame orar por esa decisión. Déjame en los comentarios qué decisión tomas esta semana. ¿Reflejar el carácter de Cristo o continuar con tu vida que ya has trazado? La decisión que tomes, escríbela, porque yo quiero orar por ti en esta semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde grandemente. Comparte este video, habrá alguien siempre que necesite escuchar la palabra de Dios. Y recuerda que puedes unirte a esta comunidad si es que aún no lo has hecho. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.